Orígenes de una estrella o socie. Estrella. El viaje que viaje que forjó a Angélica y Aragón. En los rincones más profundos de la historia artística de México se encuentran nombres que no solo marcaron una era, sino que también definieron el rostro de una industria. Uno de esos nombres es el de Angélica Aragón, una mujer cuyo talento, elegancia y profundidad emocional la convirtieron en un ícono de la televisión, el cine y el teatro latinoamericano. Pero detrás del brillo de los reflectores y de los múltiples reconocimientos, existía un alma compleja, marcada por la sensibilidad, la lucha constante y un destino que, como el mejor de los dramas, terminó envolviéndola en una tragedia imposible de imaginar. Este capítulo está dedicado a conocer los cimientos de su vida, su origen, su formación, sus primeros pasos y los elementos invisibles que, poco a poco, tejieron la red del destino que la llevaría hacia su final devastador. Un linaje artístico. Sangre de escenario. Angélica Espinosa Stransky, conocida en el mundo artístico como Angélica Aragón, nació el 11 de julio de 1953, en la Ciudad de México, en el seno de una familia donde el arte no era una casualidad, sino una esencia compartida. Su padre fue José Ángel Espinosa Ferrusquilla, un compositor, cantante y actor emblemático del cine de oro mexicano. Su madre, de ascendencia checa, le heredó la disciplina centroeuropea y una visión humanista de la vida. Desde muy pequeña, Angélica fue expuesta a los escenarios y al lenguaje de la creación. La música llenaba su casa, los guiones se leían como cuentos antes de dormir, y las conversaciones familiares giraban en torno a la interpretación, la poesía, el cine y la filosofía. Su mundo era una sinfonía entre la sensibilidad artística y el rigor de la formación intelectual. No obstante, a pesar de su linaje artístico, Angélica no tuvo una infancia completamente idílica. Su padre, por la naturaleza de su trabajo, pasaba largas temporadas ausente. Su madre, aunque amorosa, era exigente, y su herencia checa también se traducía en un estilo de crianza más estructurado y crítico. Esta combinación forjó en Angélica una mezcla fascinante, la emocionalidad pura de los artistas y la racionalidad observadora de los filósofos. Educación entre dos mundos. Durante su adolescencia, Angélica vivió una experiencia transformadora. Fue enviada a estudiar fuera de México. Su formación académica fue internacional. Estudió en Suiza, Inglaterra e India, en instituciones que combinaban el pensamiento liberal con la filosofía oriental. Uno de los periodos más determinantes de su juventud lo vivió en la India, donde estudió teatro en la renombrada National School of Drama en Nueva Delhi. Ahí aprendió el arte escénico desde una perspectiva ritual, espiritual y técnica. La India la marcó profundamente. No solo aprendió disciplinas actorales distintas a las tradicionales occidentales, sino que también entró en contacto con el budismo, la meditación y la danza sagrada. Esta influencia espiritual se mantendría con ella por el resto de su vida. De hecho, muchos años después, cuando ya era una actriz consolidada, Angélica confesó en una entrevista que su verdadera vocación no era solo representar personajes, sino ser una especie de canal para transformar el dolor humano en belleza. Volvió a México con una visión del mundo mucho más amplia, multilingüe. Hablaba inglés, francés y algo de hindi, y con una sólida preparación. Estaba lista para entrar al mundo del espectáculo, pero no de cualquier forma. Ella no deseaba la fama por sí sola. Quería hacer arte con propósito, con profundidad, y eso, a la larga, la haría distinta. Los primeros pasos. La televisión como escenario primario. Angélica comenzó su carrera en la televisión a principios de los años 80, participando en telenovelas clásicas que hoy forman parte del acervo cultural mexicano. Su primer gran papel fue En Vivir un poco, 1985, una producción que rompió moldes por su tono oscuro y psicológico. Su interpretación fue tan impactante que, de la noche a la mañana, pasó de ser una promesa a una estrella. En una industria dominada por estereotipos, Angélica destacó no solo por su belleza serena, sino por la intensidad de su actuación. Su voz grave, su mirada firme y su dicción perfecta le otorgaban una presencia magnética en pantalla. Mientras otras actrices apostaban por la imagen, ella apostaba por el contenido emocional, por la verdad en cada escena. Luego vinieron papeles icónicos como en Mirada de Mujer, 1997, donde interpretó a María Inés, una mujer madura que se redescubre a través del amor, rompiendo tabúes sobre la edad,
la sexualidad y la libertad femenina. Fue en esta producción donde Angélica tocó las fibras más sensibles del público latinoamericano. Aquel personaje no solo cambió su carrera, también cambió la forma en la que se representaba a la mujer en la televisión, una actriz con compromiso social. Lo que diferenciaba a Angélica Aragón de muchas de sus contemporáneas era su profundo compromiso social. Nunca fue una artista cómoda con los halagos del espectáculo. Utilizaba su plataforma para hablar de derechos humanos, violencia de género, justicia social y salud mental. Participaba en conferencias, fundaciones y eventos sin fines de lucro, muchas veces rechazando papeles si consideraba que el contenido promovía estereotipos dañinos. Esto, aunque le ganó admiración de muchos, también le trajo enfrentamientos con productores, ejecutivos de televisión y hasta colegas. No era extraño escuchar que Angélica era difícil, pero la verdad era otra, era íntegra. En un medio donde la hipocresía y la conveniencia son moneda corriente, ella era una voz distinta. Pagó un precio por ello, sin duda, pero nunca claudicó. Incluso llegó a alejarse de las telenovelas durante algunos años para dedicarse al teatro y al cine independiente. Participó en producciones como El crimen del padre Amaro, La hija del caníbal y Sexo, pudor y lágrimas, donde podía desarrollar papeles complejos alejados del maniqueísmo televisivo, el amor como refugio y herida. A pesar de su intensa vida profesional, Angélica siempre mantuvo su vida privada en un discreto segundo plano. Pocas veces hablaba de sus parejas, de su familia o de sus tragedias personales. Sin embargo, quienes la conocían de cerca sabían que el amor fue una constante, tanto en sus momentos de felicidad como en sus momentos de tormento. Se casó joven, antes de cumplir los 30 años, con un hombre ajeno al medio artístico, un diplomático con quien compartía la pasión por la literatura y el arte oriental. Sin embargo, el matrimonio fue breve. Las exigencias de sus respectivas carreras y las largas separaciones terminaron erosionando la relación. De esta unión nació su único hijo, Pedro, a quien crió prácticamente sola. Más adelante, tuvo una relación profunda y larga con un músico, cuya identidad siempre protegió celosamente, con quien compartió más de una década. Pero, nuevamente, la diferencia de ritmos de vida, sumado a la presión mediática y a las tensiones internas, acabó por separarlos. Fue recién en su madurez, en la etapa más reflexiva de su vida, cuando conoció al que ella llamaría el gran amor de mi existencia. Su esposo, un médico humanista, dedicado a la investigación sobre el cáncer y con fuerte vocación social, fue el refugio que tanto tiempo buscó. Se conocieron en un evento sobre medicina holística, conectaron de inmediato por su visión espiritual de la vida y se casaron de manera discreta en una ceremonia en Oaxaca. La relación fue estable, tierna, libre de los vaivenes tóxicos de sus relaciones anteriores. Fue él quien estuvo con ella en los momentos más difíciles. Fue él quien sostuvo su mano cuando llegó el primer diagnóstico, la sombra que se avecinaba. A lo largo de su carrera, Angélica se mostró como una mujer fuerte. No obstante, desde hace varios años, comenzó a experimentar algunos síntomas que atribuía al cansancio. Dolores crónicos, insomnio, cambios hormonales y una fatiga emocional que parecía no tener causa aparente. Inicialmente lo ocultó, no quería preocupar a su familia ni interrumpir su trabajo. Fue su esposo quien, preocupado por su aspecto y su energía menguante, la convenció de someterse a una revisión médica completa. Lo que encontraron fue devastador. Un padecimiento progresivo con implicaciones neurológicas difícil de diagnosticar pero innegablemente grave. No era cáncer, no era una enfermedad terminal en el sentido tradicional, pero sí una condición degenerativa que poco a poco iría apagando su cuerpo. Angélica enfrentó la noticia con una serenidad admirable. «La vida ha sido generosa conmigo», dijo a su esposo entre lágrimas. «Si me queda poco tiempo, quiero que sea digno, artístico, consciente. Lo que vendría después, los tratamientos alternativos, las hospitalizaciones silenciosas, los momentos de lucidez interrumpidos por el caos neurológico, serán relatados en los próximos capítulos. Pero el capítulo de sus orígenes, de sus pasiones y su identidad, termina con una mujer aún en pie, aún brillante, aún deseosa de transformar la vida en arte. Un ángel en carne y hueso, con alas forjadas en el fuego de la resiliencia. Un amor más allá del escenario. Los vínculos que sostuvieron su vida. Hablar de Angélica Aragón es referirse, inevitablemente, a una mujer que vivió el amor en sus formas más profundas, contradictorias y transformadoras.
Detrás de cada mirada que regaló a la cámara, cada diálogo interpretado con una intensidad inigualable, existía un cúmulo de vivencias personales, muchas veces desgarradoras, que moldearon su esencia tanto como actriz como ser humano. En este capítulo, nos sumergimos en el corazón de su vida emocional, sus amores, sus pérdidas, su maternidad y el vínculo inquebrantable con el hombre que fue su compañero hasta el final. Las primeras heridas. Amores de juventud. Desde joven, Angélica supo que su sensibilidad era distinta. No podía amar a la ligera. Su intensidad, lejos de ser un recurso meramente actoral, era una característica inherente a su forma de vivir. Los primeros romances que tuvo fueron explosivos, intensos, pero breves. Ella misma, en una entrevista en los años 90, dijo: Me enamoro con el alma, pero cuando descubro que ese amor no es recíproco en profundidad, me marcho sin mirar atrás. Su primer gran amor fue un poeta chileno a quien conoció durante un seminario de literatura en Buenos Aires. Tenía 22 años. Era estudiante aún, y se dejó llevar por las palabras, las cartas escritas a mano, las madrugadas de tertulias. Fue un amor bello pero efímero. Él regresó a su país y ella continuó su formación en la India. Ese patrón de amar a hombres intensos pero inestables se repitió varias veces a lo largo de su juventud. Aunque era una mujer profundamente comprometida emocionalmente, rara vez encontraba un compañero dispuesto a acompañarla en su complejidad. Los hombres que se acercaban a ella quedaban fascinados por su belleza y talento, pero al poco tiempo eran superados por la profundidad de su mundo interior. El matrimonio fugaz y la maternidad valiente. A los 29 años, Angélica se casó por primera vez. Su esposo era un diplomático mexicano con quien compartía gustos intelectuales y una visión global de la vida. La boda fue sobria, elegante y muy privada, como todo lo que ella hacía en su vida íntima. Parecía el inicio de una etapa de estabilidad, pero duró poco. Las misiones diplomáticas del marido lo llevaban de un país a otro, mientras que Angélica comenzaba a ganar notoriedad en el medio artístico mexicano. La distancia, sumada a las diferencias de enfoque sobre la familia, terminaron por desgastar la relación. Sin embargo, de esa unión nació Pedro, su único hijo, quien se convertiría en el centro de su universo. Criar a Pedro no fue fácil. Angélica lo hizo prácticamente sola, entre grabaciones, giras teatrales y cambios de casa. Pero jamás se quejó. Mi hijo es mi ancla y mi cielo, dijo en una ocasión. Se esforzó por mantenerlo alejado de los focos mediáticos, dándole una infancia lo más normal posible. Jamás utilizó su maternidad como argumento público. Todo lo contrario, protegía esa faceta con uñas y dientes. El amor que casi fue eterno. El músico del alma durante la década de los 90, ya consolidada como una de las actrices más respetadas de México, Angélica conoció a un músico de jazz, compositor y director de orquesta, con quien compartió una conexión inmediata. Su historia de amor fue intensa y silenciosa, se acompañaron durante más de una década, viajaron juntos, escribieron canciones y se dedicaron cartas que, según algunos amigos cercanos, eran verdaderas obras de arte. Él era más joven que ella, lo que en su momento generó ciertos rumores, pero a ambos parecía no importarles. Vivían alejados del espectáculo, inmersos en la música, los libros, la meditación. Fue una etapa serena, pero también desafiante. Angélica seguía trabajando a un ritmo incansable y él comenzaba a sentir que estaba a la sombra de una figura demasiado luminosa. La inseguridad, los celos y la presión externa comenzaron a filtrarse en la relación. Angélica intentó salvar lo que podía. Hicieron terapia, viajaron para reconectar, pero al final, el músico decidió marcharse. Fue una de las pérdidas más dolorosas de su vida. No por la ruptura en sí, sino porque sintió que había entregado todo y aún así no había sido suficiente. En una carta que años después se filtró a la prensa, ella escribió: Me duele más perder la ilusión de que este amor era mi hogar, que perder al hombre que lo habitaba. El último gran amor, un médico con alma de poeta, el destino, siempre caprichoso, le tenía reservada una última historia de amor, una que no se parecía a ninguna anterior. Lo conoció en una conferencia sobre salud integrativa. Él era médico, investigador, especialista en oncología, pero también escritor de ensayos sobre medicina espiritual. Viudo, con 2 hijas mayores, había dejado la vida hospitalaria para enfocarse en proyectos de sanación emocional para pacientes terminales. Angélica quedó impresionada con su conferencia. Él, por su parte, quedó hipnotizado por su inteligencia y sensibilidad. Comenzaron a hablar, a intercambiar libros, a verse con frecuencia. Su relación fue creciendo como una enredadera lenta pero firme.
hasta que, sin darse cuenta, ya compartían casa, rutinas y silencios cómodos. Se casaron en secreto en una ceremonia íntima, sin prensa, sin vestidos costosos, sin paparazzis. En una casa de campo en Oaxaca, rodeados de naturaleza y música tradicional, sellaron su compromiso. Fue el amor más maduro de su vida. Con él aprendí que el amor no necesita gritar para ser profundo, dijo en una de sus últimas entrevistas. El doctor, cuyo nombre nunca reveló públicamente, fue su apoyo más sólido durante los últimos años. Fue él quien notó los primeros síntomas de su enfermedad. Fue él quien investigó incansablemente opciones de tratamiento. Y fue él quien se convirtió en su cuidador, su terapeuta, su pilar emocional cuando el mundo se tornó oscuro. Una familia construida a su modo. Aunque solo tuvo un hijo biológico, Angélica fue madre para muchos. Su sobrina, a quien ayudó a criar, la llamaba mamá segunda. Sus alumnos de talleres teatrales la consideraban una guía, una mentora. Sus colegas más jóvenes la buscaban por consejo. Era generosa con su tiempo, pero exigente. No regalaba elogios, pero cuando reconocía el talento, lo decía con una pasión que dejaba huella. Su casa era un refugio. Siempre abierta, siempre llena de libros, inciensos, velas encendidas, música instrumental y fotografías en blanco y negro. En las paredes colgaban cuadros que sus amigos pintores le regalaban. Su cocina estaba impregnada del olor a canela, curry y café recién hecho. Pedro, su hijo, creció entre el arte y la conciencia social. Estudió filosofía y luego cine. Trabajó durante muchos años en proyectos documentales sobre pueblos originarios, herencia cultural y derechos humanos. Aunque no vivía con ella, la visitaba con frecuencia. Entre madre e hijo existía una complicidad silenciosa. Nunca necesitaban hablar mucho para entenderse. Cuando la enfermedad comenzó a manifestarse con mayor fuerza, Pedro dejó varios proyectos para estar más cerca. Ambos sabían que el tiempo era limitado, pero no lo decían. Se miraban y se sostenían con la mirada. El amor frente a la tragedia. Resistencia emocional. Los últimos años de Angélica fueron una danza delicada entre la lucidez y la fragilidad. Su enfermedad avanzaba de forma disimulada al principio, pero luego empezó a mostrar su rostro real. Pérdida de equilibrio, lapsos de memoria, desorientación. Aún así, ella se negaba a ser vista como una víctima. Grabó un último proyecto cinematográfico sabiendo que podría ser el último. Lo hizo con determinación, ocultando los síntomas con maquillaje, con ensayos, con silencios entre escena y escena. Su esposo estaba ahí, tras bambalinas, con medicamentos, agua, mantas y un abrazo listo en cada descanso. Pocos sabían la verdad. Angélica no quería compasión. Quería que se le recordara con dignidad. Su esposo, sin embargo, sentía que cada día la perdía un poco. No por la enfermedad en sí, sino por la certeza de que ese amor que había llegado tan tarde también se iría demasiado pronto. Durante ese tiempo, escribieron juntos un diario íntimo que aún no ha salido a la luz, una bitácora del alma, como ella lo llamó. En él registraban pensamientos, frases sueltas, poemas, reflexiones sobre la vida y el arte. En una de sus últimas entradas, Angélica escribió: «No temo morir. Temo que el mundo olvide que alguna vez existí con todo este amor adentro». Su esposo, devastado por el dolor que ya anticipaba, se convirtió en guardián de cada detalle. Aprendió a preparar sus infusiones favoritas, a leerle en voz alta cuando sus ojos ya no podían concentrarse, a sentarse en silencio junto a ella durante horas sin decir una palabra. Los médicos propusieron cuidados paliativos. Angélica aceptó, pero puso condiciones: nada de hospitales, nada de tubos, nada de extensiones artificiales de vida. Quería estar en casa, entre sus libros, su música, sus plantas. Quería irse como vivió, con elegancia y conciencia. El duelo anticipado, cuando el amor sabe que perderá. Uno de los aspectos más duros de este capítulo fue presenciar la transformación emocional de su esposo. De ser un hombre de ciencia, lógico y sereno, pasó a convertirse en un ser profundamente emocional, herido por una pérdida anunciada. El sufrimiento no era solo por lo inevitable, sino por la impotencia de no poder salvarla. A menudo, salía al jardín por las noches con una copa de vino y el diario entre manos, buscando respuestas entre las palabras que ambos habían escrito. Lloraba en silencio. No por debilidad, sino por respeto. Nunca quiso que Angélica lo viera roto, pero ella lo sabía. Le acariciaba la mano y le decía: no me llores ahora. Guárdalo para después. Durante sus últimos meses recibieron visitas de amigos cercanos. Todos se sorprendían al ver a Angélica tan serena, incluso luminosa. Sabía que se acercaba el final, pero no se dejaba consumir. Cada conversación era una despedida disimulada. Cada abrazo era más largo que el anterior. Sus nietas adoptivas,
las hijas del esposo, la adoraban. Le escribieron cartas, le cantaron canciones, le pintaron dibujos que colgaban en su habitación. Para ellas, Angélica fue la abuela del alma, los días oscuros, la enfermedad que le robó la luz angélica. Aragón, la mujer que durante décadas iluminó pantallas y escenarios con su presencia inconfundible, se fue apagando lentamente ante los ojos del hombre que más la amó. Este capítulo no se escribe desde el amarillismo ni la morbosidad, sino desde la necesidad de honrar su lucha silenciosa, su fortaleza admirable y la forma digna en que enfrentó uno de los mayores desafíos de su existencia. Una enfermedad cruel, progresiva y demoledora, que terminó arrebatándole no solo su voz artística, sino también su esencia vital, el diagnóstico que nunca quiso escuchar. Todo comenzó con pequeños olvidos, una cita médica a la que no asistió, el nombre de una persona que no lograba recordar, un libro que creía haber leído pero que no reconocía. Al principio, Angélica pensó que era simplemente el paso del tiempo. Después de todo, ya tenía más de 70 años y una vida profesional intensa a cuestas. Sin embargo, su esposo, un médico con formación científica y una intuición aguda, supo desde el principio que algo no andaba bien. Le pidió, casi le rogó, que se sometiera a una serie de estudios neurológicos. Ella aceptó, aunque lo hizo más por él que por sí misma. Los resultados fueron devastadores. Demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa poco común, pero especialmente agresiva. A diferencia del Alzheimer, que suele afectar la memoria a largo plazo, la demencia frontotemporal ataca primero la personalidad, la conducta y el lenguaje. En otras palabras, destruye lentamente todo lo que hace a una persona reconocible ante los demás. Para una actriz como Angélica, que había vivido de la palabra, del gesto exacto, del matiz emocional, la noticia fue como una sentencia. No tanto de muerte, sino de desaparición progresiva. Sabía que, eventualmente, dejaría de ser quien era. Y eso, más que el fin físico, era lo que más temía. Negación, ira, aceptación. La espiral emocional. Los primeros meses tras el diagnóstico fueron una montaña rusa emocional. Angélica pasaba del llanto silencioso a la ironía hiriente. Se burlaba de su situación con comentarios como: «Pronto dejaré de actuar porque ni yo sabré qué personaje soy». Pero en el fondo había un dolor inmenso, una rabia contenida, un grito silencioso por todo lo que aún deseaba hacer y que ahora se veía truncado. Intentó continuar con su vida normal el mayor tiempo posible. Aceptó pequeñas participaciones en proyectos independientes, grabó mensajes de voz para sus fans, escribió artículos de opinión con la ayuda de su esposo, pero cada acción era más difícil que la anterior. Las palabras comenzaban a escurrírsele entre los dedos. Las frases ya no fluían con la misma claridad. Su legendaria dicción empezó a descomponerse en silencios incómodos. El deterioro emocional fue igual de feroz. Momentos de euforia inexplicable, seguidos de ataques de pánico. Risas nerviosas en medio de conversaciones tristes. Cambios de humor repentinos. El diagnóstico no solo afectó a Angélica, sino también a su entorno. Su esposo comenzó a vivir en un estado constante de vigilancia emocional. Tenía que estar atento a cada señal, a cada gesto fuera de lugar. Pedro, su hijo, propuso internarla en una clínica especializada. Pero Angélica fue tajante. «No soy un mueble viejo para esconder en un cuarto. Esta casa es mi templo, y aquí me quedaré hasta el final». Y así fue. La casa convertida en santuario. El hogar de Angélica se transformó poco a poco en un espacio de cuidados intensivos lleno de belleza y dignidad. Se colocaron barandales en los pasillos, alfombras antideslizantes, luces automáticas que se encendían por sensor. Su cuarto fue adaptado para que todo estuviera a su alcance. Libros de gran tamaño, un sillón reclinable especial, un reproductor de música que ponía sus melodías favoritas cuando lo necesitaba. Sus días comenzaban temprano. Su esposo le preparaba una infusión tibia de jengibre con cúrcuma. Le ponía música de fondo, Chabela Vargas, Bach, Ravi Shankar, y le leía en voz alta. A veces escuchaba. A veces lo interrumpía para contar historias que no tenían sentido. Otras veces simplemente lo miraba en silencio, con los ojos grandes, como si tratara de retener su rostro en la memoria antes de que se esfumara. Los amigos cercanos acudían con discreción. No se permitía el acceso a periodistas, fotógrafos ni cámaras. La intimidad era sagrada. Algunos días buenos, Angélica salía al jardín, tocaba las hojas de las plantas, recitaba fragmentos de obras teatrales y pedía que no la dejaran sola. Otros días simplemente dormía largas horas,
con la mirada perdida y las manos entrelazadas con las de su esposo. La despedida anticipada. Uno de los momentos más emotivos de esta etapa fue el cumpleaños número 71 de Angélica. Su esposo organizó una pequeña ceremonia en el jardín. Colocaron fotos impresas de su carrera, velas, flores y una mesa con comida mexicana que ella solía disfrutar. Estuvieron presentes Pedro, las hijastras de Angélica, algunos colegas íntimos como Ofelia Medina y Laura Esquivel, y 3 músicos que tocaron piezas de trova y jazz. Ella, aunque ya no reconocía algunos rostros, sonrió todo el tiempo. Vestía un rebozo color vino, su cabello canoso suelto, la piel translúcida por la enfermedad. Su mirada era difusa, pero en momentos de lucidez hacía comentarios que dejaban a todos perplejos. No me olviden, yo ya empecé a olvidar, así que ustedes tienen la responsabilidad de recordarme. Su esposo, entre lágrimas, leyó un poema que él mismo había escrito para ella. Eres mi luz que se apaga despacio, pero incluso apagada, me sigues alumbrando. Fue una despedida simbólica. Aunque aún viviría varios meses más, todos sabían que esa era la última vez que verían a Angélica Aragón siendo Angélica Aragón. Los últimos días. El silencio como único lenguaje. Con el paso de las semanas, la enfermedad avanzó brutalmente. Ya no podía hablar. Sus movimientos eran limitados, necesitaba ayuda para comer, para bañarse, para todo. Pero seguía presente de algún modo. Su esposo decía que podía sentirla viva detrás de esos ojos callados, que su alma aún estaba ahí, resistiendo. Los médicos advirtieron que el final estaba cerca. Fallos neurológicos, fatiga severa y finalmente un estado de semi-inconsciencia constante. El esposo de Angélica pidió que no se le administraran más medicamentos que prolongaran artificialmente el proceso. Solo cuidados paliativos, comodidad, amor y silencio. Durante sus últimas noches dormían tomados de la mano. Su esposo ponía música suave, encendía velas y le leía en voz baja pasajes de Pedro Páramo y de La insoportable levedad del ser. Decía que aunque no respondiera, él sentía que escuchaba. Y así fue. Una madrugada, cuando la ciudad aún dormía, Angélica exhaló por última vez. En paz, en silencio. Sin máquinas, sin tubos, sin prensa. Solo con la presencia del hombre que la amó hasta el último aliento. Él no lloró de inmediato. Se quedó a su lado. Le acarició el rostro, le acomodó el cabello y la cubrió con su manta favorita. Le susurró al oído. Gracias por elegirme. El legado eterno. México. Llora. A su gran dama del arte. La muerte de Angélica Aragón no fue solo el final de una vida. Fue el cierre de un capítulo monumental en la historia artística y cultural de México. El país perdió a una mujer cuya voz, mirada y compromiso transformaron generaciones. Su esposo perdió al amor de su vida, su hijo, a una madre ejemplar, y el arte, a una de sus intérpretes más honestas, profundas y valientes. Pero incluso en la partida, Angélica dejó una huella imborrable. Este capítulo final es un homenaje a lo que fue, a lo que representó y a todo lo que sigue siendo en el corazón de millones. El anuncio que estremeció al país. La noticia se dio a conocer una mañana de domingo, a través de un escueto comunicado firmado por su familia, sin detalles innecesarios, sin dramatismos, solo una frase final que lo decía todo. Angélica se fue en paz, rodeada de amor, tal como vivió. El comunicado fue replicado por los principales medios mexicanos y latinoamericanos. Pronto, las redes sociales se llenaron de homenajes, fotografías, fragmentos de sus actuaciones y mensajes de dolor de figuras del medio artístico. Actores, directores, periodistas, escritores, políticos, estudiantes de arte, todos se unieron en un mismo sentimiento: incredulidad, tristeza y gratitud. El público, que durante décadas la vio como una figura casi mística, se sintió huérfano. Nadie estaba preparado. Aunque su ausencia de los escenarios durante los últimos años ya era notoria, pocos sabían del verdadero calvario que atravesaba. Angélica había sido fiel a su estilo hasta el final: discreta, sobria, elegante. Se fue sin escándalos, sin sensacionalismo, como quien simplemente apaga la luz al salir de una habitación. Un velorio íntimo y un duelo nacional. Su velorio se realizó en su casa, tal como ella lo pidió. No hubo funeral público, ni capilla ardiente, ni homenajes televisados. Solo una ceremonia privada en su jardín, entre árboles, música de violín en vivo y una pequeña urna con sus cenizas. En lugar de flores, pidió que colocaran libros abiertos y fotos de mujeres indígenas, a quienes consideraba las verdaderas heroínas de México. Su esposo, devastado pero íntegro,
Recibió a los pocos invitados con la serenidad de quien acaba de perder a su otra mitad. Vestía de blanco, no de negro. Y cuando alguien le preguntó por qué, respondió, porque ella era luz, y su ausencia no puede vestirse de oscuridad. Durante la ceremonia, Pedro, su hijo, leyó un fragmento de una carta que Angélica había escrito tiempo atrás. No me lloren como a una muerta. Recuérdenme como una llama encendida que simplemente decidió transformarse en aire. Esa noche, decenas de velas fueron encendidas en las escalinatas del Palacio de Bellas Artes en su honor, sin que nadie lo organizara. Fue un gesto espontáneo de los ciudadanos. Una mujer colocó una flor y un cartel que decía, «Gracias por hacerme sentir comprendida con cada personaje que interpretaste». Otra escribió en un cuaderno improvisado, «Mi mamá lloró contigo en cada capítulo. Ahora lloramos juntas por ti». El impacto mediático, más allá de la farándula. Aunque Angélica Aragón fue una figura mediática, nunca perteneció al espectáculo superficial. Su presencia en medios estuvo siempre ligada a su trabajo, a su voz crítica, a su defensa de las mujeres y de las minorías. Por eso, los homenajes no fueron solo en los programas de entretenimiento, sino también en espacios culturales, académicos y hasta políticos. La Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, emitió un comunicado en el que la calificó como una voz intelectual indispensable para el arte mexicano contemporáneo. El Instituto Nacional de Bellas Artes, INBA, propuso instaurar un premio con su nombre para reconocer a actrices que no solo destaquen por su talento, sino también por su labor social. En redes, el hashtag #gracias. Angélica Aragón se volvió tendencia en varios países. Actrices jóvenes comenzaron a compartir anécdotas de cuando ella las ayudó sin pedir nada a cambio. Productores revelaron que Angélica exigía cláusulas de paridad salarial en sus contratos, no para ella, sino para que sus compañeras fueran tratadas con justicia. Muchos descubrieron una faceta de ella que no conocían, la de activista silenciosa que, detrás de cámaras, luchaba por un arte más ético. El dolor del esposo, duelo sin escenario. Mientras el país la despedía, su esposo atravesaba un vacío imposible de nombrar. Durante semanas evitó las entrevistas, no salió de casa, no contestó llamadas. Sus hijas se turnaban para acompañarlo. Pedro pasaba largas horas con él, en silencio, escuchando los discos favoritos de su madre. Recién un mes después de su partida, el médico decidió publicar un texto titulado Vivir sin ella en una revista cultural. En él, describía su duelo con una honestidad desgarradora. Me despierto cada mañana esperando oír su voz, y luego recuerdo que ya no está. Entonces la busco en los objetos, en las cartas, en las plantas que cuidaba con esmero. Pero sobre todo, la busco en mí, porque si no la encuentro en mi manera de mirar, de amar, de hablar, entonces su muerte habrá sido en vano. El texto fue ampliamente difundido. Muchas personas escribieron diciendo que, al leerlo, sentían que también podían enfrentar sus propias pérdidas. Angélica seguía transformando vidas, incluso después de la muerte. El legado, más vivo que nunca. Hablar del legado de Angélica Aragón no es sencillo. No cabe en una estatuilla, en un reconocimiento póstumo, ni siquiera en un ciclo de cine. Porque su legado es múltiple, transversal, profundo. En el cine, dejó interpretaciones memorables que siguen enseñándose en escuelas de actuación. El crimen del padre Amaro, Sexo, Pudor y Lágrimas. La hija del caníbal. Papeles complejos de mujeres rotas, valientes, contradictorias. En la televisión, fue pionera en representar a mujeres maduras con deseo, con autonomía, con inteligencia emocional. Mirada de Mujer no solo cambió su carrera, cambió la forma de hablar del amor en la pantalla chica. En el teatro, impulsó compañías independientes, dirigió obras con enfoque social y dio clases gratuitas a jóvenes sin recursos. Para ella, el escenario no era un lugar para el ego, sino un altar para la verdad. En lo humano, dejó un ejemplo de vida digna. Amó con profundidad, luchó sin aspavientos, construyó sin destruir. Su feminismo era silencioso pero sólido. Su espiritualidad, una brújula que la guió hasta el final. Epílogo. Una voz que sigue resonando. Angélica Aragón no murió. Se transformó en la voz de las actrices que hoy reclaman espacios dignos, en los guiones que buscan profundidad, en las madres solteras que crían con valentía, en los hombres que aprenden a cuidar y a amar desde el alma, en cada espectador que alguna vez se vio reflejado en sus lágrimas de ficción. Pedro, su hijo, ha anunciado que publicará un libro con los escritos inéditos de su madre, junto con fragmentos del diario que escribió con su esposo durante la enfermedad. Será una obra no solo para recordarla,
sino para seguir aprendiendo de ella. Y su esposo, en la última línea del artículo que escribió, dejó una frase que resume lo que todos sentimos. Amarla fue mi mayor privilegio. Perderla, mi más grande dolor. Pero recordarla, eso será mi forma de seguir vivo. Angélica Aragón ya no está entre nosotros. Pero cada vez que alguien diga una verdad en un escenario, cada vez que una mujer se niegue a ser silenciada, cada vez que el arte se use para sanar, ella estará presente, porque las grandes almas no se van, solo cambian de forma.